Ya, entonces, Francisca Fernández. Bueno, encantadísimo de tenerte en este canal. Es un gusto y un honor en realidad, así que te doy la súper cordial bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Para mí también feliz y honrada de estar aquí en este espacio contigo. Muchas gracias. Bueno, eh, Francisca Fernández, tú eres flautista, psicóloga, hoy día gestora de una plataforma muy interesante que tiene que ver, digamos, con la promoción del bienestar de los músicos, que me parece, y que en el fondo es bienestar y salud mental. Así que me parece, digamos, o sea, espectacular que alguien esté en esa pega. Yo sé que seguramente hay más gente, pero mirando eso, y ahí te voy a contar por qué. Yo tuve una experiencia también cuando me estaba formando con una profesora de piano, ahí te contaré la experiencia. Pero antes me gustaría hacer una reseña cortita de quién eres tú. Bueno, eres psicóloga de la Universidad de los Andes. Acá de la información que tengo es Fellowship Diploma en Flute Performance de London College of Music, Reino Unido, Diplomada en Arte, Desarrollo Personal y Bienestar compartido por la Fundación Somos Polen de Chile. Instructora en Mindfulness y Equilibrio Emocional, programa MBER, y está formada en terapia centrada en la compasión por el Instituto Cultivar la Mente, certificada en Essential of Performing Arts Medicine por la Performing Arts Medicine Association de Estados Unidos y miembro de la Performance Health Care Committee de la National Flute Association en Estados Unidos. ¡Wow! Súper entretenido. Y bueno, y un poco para empezar, para preguntar, bueno, obviamente entiendo que eres flautista profesional, has participado en orquesta, y ha hecho música de cámara tanto en Chile como en Perú y fuiste docente de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ahora entiendo abocada al tema de esta plataforma que se llama Una Nueva Flauta. Y un poco para empezar la conversación quería preguntarte cuál es cómo parte tu nexo con la música. Uy. A ver, justo a propósito de un trabajo que tengo que hacer estos días, he estado Ya, conversando con una coach maravillosa que me hizo esta pregunta. Me dijo, ya. ¿cuál es como tu primer recuerdo consciente de tu vinculación con la música? Ujú. Y yo le dije, no lo tengo. ¿Por qué? Porque la música siempre ha estado, ¿ya? Ok, ok. Eh, Vengo de una familia, mi papá es médico, pero Ya. tocó guitarra toda su vida, cantó en el coro Santa Marta con don Vicente Bianchi, Ah, de hecho era wow. muy regalón de don Vicente. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, la guitarra y el canto, no sé, de haber sido el recuerdo que yo tengo un poco como entre el fogateo, las canturras de asado, digamos, en la casa, Sí. pero siempre también, y mi mamá, profesora, ella pedagoga, con una cosa siempre como muy didáctica también con mi hermano y yo tengo un hermano mayor, Ya. entonces yo creo que siempre fue una cosa muy absolutamente incorporada y parte del ambiente, entonces se escuchaba desde música clásica, los programas que eran de la radio universitaria en ese tiempo y probablemente de la radio El Conquistador, eh, algunos discos que habían en la casa en ese tiempo, Mazapán, mucho, ¿no? Como toda Por esa línea supuesto. también. Mazapán, gran formadoras de mi vida. Entonces, si tú me preguntas cuál es el primer recuerdo, no lo tengo. Fue una cosa completamente presente en mi vida desde siempre. Así es que muy feliz y muy agradecida de mis papás por eso. Por esa, sí, eh, por esa influencia. ¿Y la flauta? ¿En qué minuto decidiste por la flauta? Sí. También es otra pregunta divertida, porque mis papás no saben por qué yo en algún momento dije que quiero tocar flauta y tenía como 6 o 7 años, era chiquitita. Entonces mi Ya, mamá ok. trabajaba ella en un colegio en La Serena en ese momento como profesora, contactó al profesor de música, le dijo, mira, mi hija quiere tocar flauta dulce, yo sé que tú tocas, bueno, así de simple, ya es el señor Romero, y me hizo clases durante 2 o 3 años. Em,
Y ya como en algún minuto dentro de ese tiempo, yo empecé, ¿qué me pasó? Que vi estos programas que hacían las Mazapán, donde ¿Ya? aparecía la Cecilia Echeñique tocando flauta traversa. Ah, ok. Entonces, yo dije, no, yo ahora quiero tocar la flauta con teclitas, eso sí me acuerdo. Ok. Y bueno, como investigando un poco ya, y ya no era solo en el colegio, mi mamá empezó a derivar en la Universidad de La Serena, que es la que tenía una escuela de música, un conservatorio, digamos, formalmente ya, oye, ¿qué se hace en este caso? Ok. Llegó a la que fue mi maestra por muchos años y muy vinculadas las dos como para la vida, Clarina Ahumada. Y ella me inició, bueno, ya le dio a mis papás las instrucciones de cómo tenía que ser la flauta y tal, y para mi cumpleaños 10 exactamente ese día, Flauta. llegó de regalo mi flauta traversa, y ahí partió ese camino. Mira, a los 10 años. ¿Y vivías en La Serena? Llegué a Entiendo. la Serena, sí, sí. ¿Siempre o después te viniste a Santiago? Me vine a Santiago, viví hasta los 15 en La Serena, y a los 15 entré a estudiar a la Escuela Moderna de Música en Nanjara, y de ahí ya, claro, me vine a Santiago y ya de ahí como que dejé la carrera como tal, en términos formales de carrera en la escuela moderna, pero seguía tomando clases y era parte de la orquesta juvenil y grupos de cámara, o sea, Ya, seguí tocando, pero ya no estudiando, porque además, claro, estaba estudiando ya psicología ya. y psicología, bueno, todas las carreras tienen lo suyo, pero los 2 primeros años son bien bravos en términos de lectura, entonces agarrar ese training. Por supuesto. Sí, no, no me da, no me da para estudiar otra cosa, además. No. Prefería tocar nomás, ya está. Ya. Ah, y perfecto. Y después de que, bueno, con psicología efectivamente terminaste psicología y este puente ya lo veníais pensando o en algún minuto o estuviste como psicóloga por un rato fuera del área arte o musical. Interesante esa pregunta. Fíjate que a mí siempre cuando yo decía, no, estudio música y, o sea, soy músico y estudio psicología, era como, vas a ser musicoterapeuta. Ah, Y claro. era como lo primero que me decía la gente, ¿no? Y la verdad, no, a mí me encanta el trabajo de los músicos terapeutas, Ya, pero nunca me sentí como yo para hacer ese trabajo. Nunca me llamó la atención como trabajo en sí, digamos, como sí otras cosas. Entonces, por como yo decía, supuesto. encuentro maravilloso, pero no, porque además yo en ese minuto, cáchate, decía, Ya. uno nunca sabe la vuelta de la vida. No, para mí la psicología va por un lado y la música va por otro. Como que decía, no, estas cuestiones en mi vida no son Claro. intercambiables, pero además eso tenía una pillería en ese momento, que era que, imagínate el contraste, yo estudiaba en la Universidad de los Andes Psicología, como toda una Sí, cosa ligada a todo este mundo de humanidades muy intenso de la sí, Universidad de po. los Andes, una Sí, línea más claro. conservadora, más clásica, más tradicional, y Claro, por otro lado, Orquesta Juvenil Nacional, Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, Estación Mapocho, amigos músicos, entonces me claro, pasaba, claro, ese contraste, no lo quiero mezclar porque era sí, maravilloso claro, poder estar claro, en dos habitar en lugares, todos los mundos, digamos, ¿no? claro, claro. Era alucinante. Me pasó la cuenta en otros momentos un poco como por integrar, cómo integrar esto en mi vida, ya, pero eso es otro tema. Ya, Pero sí este contraste me gustó mucho, entonces como yo entrar a mezclar esto, no. Pero cuando estaba por titularme, conocí el método Tomatis. No sé si lo conoces, el método no, Tomatis, que es un método como de salud física y mental, digamos, a través de la música, se me olvidó el nombre ahora, pero Tomatis, que es ya, un médico, músico ya, francés. Y desarrolló todo un método a través de la escucha para sanar un montón de cosas, de mezcla con la ciencia, digamos. Y sí, contacté al Instituto Tomate de Chile, pero como que no me pescaron mucho. No pasó mucho. Ya esas cosas que uno dice como pintaba para hacer así tal, y no, no. como que no. Sí, Ya. Entonces eso pasó. Te diría que ese fue como el primer acercamiento así como de unión de las cosas, ¿ya? ok, Eh, y después yo me titulé y me fui a trabajar al Banco de Chile en recursos humanos, o sea, nada que ver. ok, Eh, y después de eso me vinculé con el mundo de lo social, con una fundación que creo que ya no existe, esa Fundación Desafío Humanidad, ya, que hacía, bueno, como distintos puenteos entre el mundo social, empresarial, sociedad civil, etcétera. Y ahí, a propósito de eso, llegué a organizar, como un poco como un apéndice de esta fundación, llegué a organizar una temporada de conciertos en La Legua, ok, que fue una temporada de conciertos que se hizo como por 6 años. ya,
Muy lindo, o sea, como empezó a aparecer toda una mística en torno a generar un espacio de cultura, que era además en la parroquia San Cayetano de la Lego, o sea, era todo un espacio como muy sencillo, era una cosa bastante fluida. Y invitábamos a los músicos a que participaran y fueron, no sé, Calenda Maya, la Orquesta Clásica de Santiago, hicimos un Pedrito y el Lobo, que fue hermoso, coro, grupos de cámara, la Pachi, uy, se me olvidó el apellido de la Pachi ahora, la pianista, la Pachi, Ah, qué mal, sí, pero sí. ya me voy a acordar. Eh, la Pachi también de un concierto allá muy bonito, que además tenía un simbolismo súper importante para las personas de la población, porque la legua fue la última resistencia Sí, claro. armada desde los civiles en septiembre del 74. Entonces, Exacto, sí, exacto. entonces había Perdona, ¿y la un- fundación financiaba la tocata de los músicos en términos de vía, digamos, a los músicos se les pagaba? sí. Mira, no se les pagaban, perdón, pero tengo que buscar el apellido de la Pachi porque además la quiero mucho, entonces no puede ser que esto quede. La Pachi Santibáñez. Santibáñez, sí. Tenía otra, iba a decir en una pena que la Sí, Pachi Santibáñez. Bueno, había que decirlo bien. sí. Mira, mi sueño era desarrollar un modelo para que los músicos se les pagara. Porque yo tengo una visión y desde ahí empezaron a salir un montón de un poco una visión en torno a esto. Por eso te quise contar este capítulo Mm. porque no es accidental, digamos, Ujú. que tenía que ver con el tema como de la responsabilidad social de los artistas, ¿ya? Ya. Lamentablemente, si tú esto lo llevas a una conversación, te dicen, bueno, claro, como que hay que regalar el arte, ¿no? En el caso de nosotros, como, bueno, gratuidad, ¿no? Como tienen que ir a regalar conciertos y todo. Cosa con la que yo no estoy para nada de acuerdo. Para mí la responsabilidad social del artista, efectivamente, si alguien quiere no cobrar y hay un acto en eso, es un gesto maravilloso. Pero la responsabilidad social tiene mucho más que ver con no cobrar, tiene que ver con cómo yo me vinculo con las personas donde voy a llevar la música, cómo yo voy a adaptar el repertorio o el gesto de, por ejemplo, preguntar antes, ¿hay alguna música que sea más sensible acá, más interesante? El yo vincularme con las personas, o sea, eso es mucho más relevante que cobrar o no cobrar. Y para mí sí, o sea, Exactamente, en términos de exactamente. responsabilidad, para mí sí era súper importante que se les pagara y quería orientarme hacia allá, pero no lo conseguí eso. Y se dio una cosa que, a pesar de que yo no estaba tan a favor de no pagarles, también de verdad esto me costaba, o sea, como que no estaba de acuerdo, pero además yo súper identificada como músico, o sea, es como, ¿por Sí. qué? Pero se empezó a dar un círculo muy virtuoso que los músicos me decían, y me pasa hasta el día de hoy que me topo con algunos que fueron, me dicen, sentimos algo tan mágico allá porque después había un compartir de los músicos con la gente que iba a los conciertos. Y ahí sí conseguimos auspicio, ponte tú Nestlé, que nos regalaba chocolate. Entonces después del concierto era así como, no sé, como Sanenús para todos. Entonces ya como que había así como esto obviamente te levanta el ánimo, te da un refuerzo dulce, ¿no? Era como una cosa, y la gente de la leva se preocupaba de tenerles cositas ricas y eran súper cálidos. Entonces se generó un vínculo que para los músicos funcionó como Mm. no sé, no es un pago, digamos, pero como algo que fue realmente significativo para ellos. Hay un dilema Eh, ahí, sin duda, un dilema. bueno, O sea, de hecho, efectivamente, claro, el rol del músico profesional, ellos se enfrentan, porque lo converso mucho con ellos, se enfrentan a eso, es como, ya, o sea, desde tocar gratis, ¿cachai? Hasta, bueno, pero me podéis cobrar menos, ¿cachai? sí, Eh, sí, y sí. que es un dilema bien importante. Ahora, claro, que es relevante lo que cuentas tú en términos de, uno, por el lado del vínculo con la comunidad, con el territorio, y por otro lado, y que para los músicos eso sea enriquecedor de tal manera que también, digamos, esta parte transaccional queda un poco fuera. Sin embargo, creo que es súper importante, y no sé No, si no puede son, ser. y no sé si son ellos, o sea, claro, ahí finalmente el catalizador deberían ser, y que en algún minuto también te lo voy a preguntar, claro, una empresa externa que pueda participar vinculándose desde una financiación de una cosa, y que hay que financiar, por ejemplo, a los músicos.
¿cachai? O Exactamente, sea, totalmente. Y claro, logramos conseguir financiamiento directo como esto que te contaba de Nestlé, los chocolates, como por un momento sí, rico. claro. Después, Claro. Gasco, ¿era Gas? No, Lipigas nos puso balones de gas para poder calefaccionar en invierno. Conseguimos contacto con Stewart para que nos prestaran estas tremendas, así como estufas que tienen ellos de eventos para, entonces, la logística la pudimos cubrir, porque además todo esto era sin ningún avisaje, o sea, no podéis poner ningún pendón, o sea, aquí no estamos vendiendo este concierto, No, por ¿ya? supuesto. O sea, había ahí una mística y iba la Sí. gente de las empresas, iba gente, o sea, como que iba gente así como, oye, va a haber este concierto en La Legua. ¡Qué Acá. maravilla! Obvio, obvio. Sí, Lindísimo proyecto, lindísimo. sí, tuvo, llegó a tener una mística bonita. Y bueno, y de ahí como para seguir un poco con la historia, aparecieron, claro, estos dos conceptos que era, como desde mi punto de vista, responsabilidad social del artista, como entendámosla bien, no es si la responsabilidad del artista tiene que regalar, o sea, con diezmar, no es eso. Obvio. Y por otro lado, los escenarios no tradicionales, que yo empecé a llamar. O sea, sabéis que tenemos una ciudad llena de lugares donde Wow. así podemos transformarlo con un poco de inteligencia y sin muchos recursos en escenarios que además para las personas es distinto si tú les dices, viene este concierto aquí a tu lugar, porque además hay un tema de embellecimiento, ¿no? Hay, de hecho, hay estudios sociales que se ve que cuando empiezan a pasar este tipo de intervenciones en comunidades de funcionamiento más complejo, por la historia que tengan en términos sociales, más desafiante, la percepción de las personas respecto de su entorno empieza a cambiar. Porque hay una cosa interesante que es como, nosotros somos dignos de belleza. Somos esta población, este lugar, nuestro lugar, puede recibir y es un lugar seguro y de calma para que vengan otros y para que experimentemos belleza juntos. Esto se ha hecho con estudios con distintos tipos de intervención, circo, artes plásticas, fotografía, y unas cosas hermosas así en poblaciones. Entonces, es muy distinto que si tú dices, oye, le regalo, por ejemplo, un teatro, no voy a decir cuál, pero cualquier teatro va y dice, oye, regalo 100 entradas para que vayan a ver, no sé, La Bayadera. No Sí, van a puede ser ir. fantástico, hay gente que se va a arreglar, pero hay gente que no va a ir porque hay No gente van a que ir. tiene que lidiar. Me pago el pasaje o compro la comida para hoy día. O ¿sabéis qué? No sé cómo se va a este lugar. ¿Qué es la Bayadera? No, es como, no, este teatro. Entonces, al final Uf, aparecen una serie ahí, de ahí hay 50 cosas, sí, pero 1000 temas. mil temas. Mil Entonces, temas. No. em, esto parecía interesante, este tema como de los, cómo vestimos estos lugares que se pueden transformar en escenarios no tradicionales, que no son teatro, pero sí es que no solo para las personas de esos lugares, también como que para mí hay una cosa de meter en la conciencia de los artistas, como de, oye, no podéis pretender que tu carrera solo va a ser arriba de súper escenarios y siempre como con el teatro, con el camarín, con el no sé qué. O sea, esta pega también hay que hacerla, pero hay ciertos básicos para el artista que también hay que cubrir. No es Sí, como que hacerla y así aperra al máximo y da lo mismo esto, da lo no, mismo lo otro. No, que también hay no, un tema de claro, protección de, de sus por supuesto. instrumentos, hay un tema de seguridad que hay que abordar. Pero bueno, entre todo esto, nos fuimos a ir a Perú por un tema familiar en ese momento y ya en Perú el primer tiempo me dediqué como a la crianza. Yo tengo tres hijos, en ese Ya, minuto eran dos ya, pequeñitos y me metí en una fundación que estaba trabajando con una línea similar. ¿Ya? ya, Y empezaron a salir otras cosas, como tocar en orquesta, en Perú, tuve trabajo en la ópera, haciendo clases, etcétera. Entonces, como que me desmarqué un poco de este proyecto, de esta ala más social, pero me empecé a colgar de otra cosa, que era el poder de la música en las personas. Entonces, de ahí empecé como a estudiar más, agarré como esa vuelta en el fondo, y creo que también di una charla como para apoderados de un colegio, donde poder darle forma no solo como, oye, la música es súper buena y no, sino que, oye, hay una brutalidad de evidencia científica respecto de los beneficios reales de esto. Entonces, eso es mucho, lo que tenemos que no, contar mucho, a la gente, mucho. ¿no? Sí, Entonces, me metí ahí, mucha lectura, mucha cosa, escribí un par de cosas. eh, y luego entré, claro, a trabajar a la Universidad Católica de Perú. Y fue muy bonito porque partí en música, pero de ahí también me pidieron para hacer clases en la Escuela de Creación y Producción Escénica, en teatro y en danza. Entonces eso fue muy nutritivo para mí porque me dio una visión mucho más 360 y mucho más enriquecida, desconocida para mí, de lo que era como el arte escénico, más en general, no por solo la música. supuesto, por Entonces ya era supuesto. esta cosa un poco como de todo el gesto de humanidad, en términos de identidad, de cohesión, de manejo de conflictos históricos, sociales.
todo a través como de esta obra un poquito más total, digamos, ¿ya? Perdona, ¿y estabas ahí haciendo clase a los flautistas? ¿Partiste como Sí, académica? sí. Partí como académica haciendo Ya, clases de flauta ya, y luego de la facultad de, o sea, de la Escuela de Creación y Producción pidieron a música si podían, un profesor de música que hiciera un taller de música para los sí. creadores y productores, para los futuros. Y esto fue fantástico porque yo les dije, ya, pero, bueno, hay una malla, digamos, que es lo que tengo que hacer. Y me dicen, mira, aquí en la Católica tenemos libertad de cátedra. Y yo le Ya. dije, ya, pero yo puedo hacer esto. Y Rodrigo Enza, que era en ese minuto como mi jefe académico, me agarró y me dijo, mira, Fran, si tú consideras que tienes que no hablar nada durante todo el semestre porque así van a aprender lo que tú les quieres enseñar, dale, esto es libertad de cátedra. Pucha, y para mí fue alucinante porque había de hecho un programa que había dejado un maestro maravilloso, Fernando de Luqui, que había hecho este curso por año. Entonces Ya. tomé eso, pero le di una orientación como más como desde la psicología también, lo enriquecí desde ahí. Ah, Toda esta cosa, la experiencia escénica, ¿está? Entonces ha sido un curso de verdad como delicioso. Y qué después bueno. desde teatro pidieron lo mismo y desde danza pidieron lo mismo. Y ahí en danza Ya. apareció... Qué entretenido. em, muy entretenido. Qué No, para mí, o entretenido. sea, para mí eso fue para mí fue como ir a la universidad así como yo de alumna. Además, porque poder conocer el Claro, perfil del músico, el perfil del actor, que de hecho me claro. costó bastante, el actor como que me costó un poquito más ahí, el perfil del bailarín, el perfil del productor, entonces poder como entender desde dónde hay distintas miradas de lo mismo. Mm. Entonces ahí está la cosa psicológica, sociológica, no sé, política, y una cosa que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Sí, Entonces era como por supuesto. hermoso. Y, por ejemplo, en danza conocí la teoría de Rudolf von Laban, que fue este Ujú. primer estudioso del movimiento, bailarín húngaro, húngaro me parece, que sistematizó el movimiento para poder, en el fondo, como escribir las coreografías, hizo toda una teoría de cosas que me he nutrido hasta el día de hoy para mi trabajo con los músicos. Entonces, como que se fueron cerrando distintas cosas. Y en algún momento se empezó a dar de manera natural esto. Increíble cómo empezó a hacer el decante así. Me empezaron a preguntar los músicos, oye Fran, pero pucha, deberías dedicarte a acompañar, porque yo tengo ese problema, porque no sé qué, y a mí me parecía una cosa así como no, como meterme con mis colegas, no, como que no. Y sí, ya llevaba un tiempo siguiendo algunas cuentas de afuera y todo en relación como al tema de las lesiones, por ejemplo. Entonces pensé meterme en el Ya. tema del bienestar, pero primero desde una cosa más corporal, pero no Una tenía cosa sentido como porque más ergonómica, de pronto. exactamente, Claro. pero a mí era como no tiene sentido si yo no estoy formada en esto además, ¿no? Entonces me metí un poquitito en body mapping, pero a estudiar como libros, que no es lo mismo que formarte en algo. Y de a poco empezó a aparecer, bueno, si el cuerpo en el fondo funciona así, también responde a o sea, a ciertos estímulos, a un programa, a una cosmovisión, no tengo idea. Y entonces ahí empezó a aparecer con más claridad el tema del bienestar. Y alcancé a dar esto, como que el punto inicial fue en la Católica, que hicieron un seminario de música y salud mental, y ahí me invitaron como expositora. Fue como la primera vez formal que hablé así como de este tema, súper Ya, orientado a bienestar, solo eso. ya, ok. Y luego ya volví a Chile como con este bichito, ya siguiendo más cuentas, enterándome más de lo que se estaba haciendo afuera, en general en inglés, no en el Obvio. ámbito Mm. americano. Y me empecé a interiorizar y de ahí ya fue como despegar. O sea, no Pero, tardaron en llegar pacientes, músicos y talleres, capacitaciones y cosas. oye, qué genial. ¿Y cuánto estuviste en Perú? 7 años, Harto, harto. harto. Y Sí, sí, es, o sea, a mí me costó la vuelta porque estaba muy, muy habituada, muy contenta. sí, oye, ¿y eso llegaste a Chile cuándo? O sea, ¿hace cuánto que estuviste en Perú? Sí. ¿Ante Llegué a pandemia? Chile antes de pandemia. Llegué a Chile el año 2019 y de hecho como que la visión que yo Justo. traía era justo así. Chin. La visión que yo traía era como, bueno, llegamos, nos adaptamos todos como familia, ayudar a los niños, ya nos fuimos 4, volvimos 5, entonces ya adaptar a estos 3 niños de vuelta a Chile. Y dije, bueno, primer periodo me dedico más a ellos y después yo quería volver a la docencia, de todas maneras, porque yo estuve como a punto de cerrar un contrato como con la Católica de, como docente, digamos. Ah, qué interesante, Bueno, ya. sí, sí.
Y entonces apunté a la docencia, la católica tenía convenio con algunas universidades acá, entonces yo dije, bueno, de repente eso me puede servir un poco para gestionar un poquitito alguna cosa. Y yo estaba en todo esto, estallido social, Sí, las universidades cortaron todos los contratos, más sacaron gente, las universidades, por supuesto, en cualquier país los procesos sociales pasan fuertemente por las universidades, entonces también cambiaron de exactamente. foco completamente, se activaron propios procesos en distintas universidades, menos las que a mí me interesaban. Entonces, ya, eso quedó ahí trunco. Ya, dijimos, después como que bajó un poquitito la intensidad del estallido, vino el verano, y dije, ya, próximo año, marzo, partimos de nuevo, no sé qué, Pandemia. pandemia. Y ahí fue como ya, sabéis que ya como que se desperfiló el sueño universitario, chao. Ya, Y ahí me metí más como a, retomé la clínica. Como dije, ya no, sabéis qué, porque además, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer en pandemia online? Ya, clínica. atención. Clínica, entre medio hacía clases de flauta, así había como varias cosas. Y me empezaron a contactar amigos que empezaron a generar todos estos festivales y cosas online que se hicieron en la pandemia de cosas Ah, ok. oye, ¿por qué no haces un taller de esto? ¿Por qué no haces un taller de no sé qué? Yo desde el bienestar. Y de ahí vinieron tres cosas que sucedieron durante la pandemia que fueron súper importantes para mí. Me formé primero en mindfulness, Ya, este programa MBER, que es en el fondo el programa de mindfulness y regulación emocional. Después quedé con ese vuelito y me formé en terapia central de la compasión. Y como era pandemia, se hicieron los tres módulos prácticamente seguidos, así es que pude completar la formación bastante rápido, que no siempre sucede. Y por otro lado, hice este diplomado en arte, bienestar, desarrollo personal y bienestar compartido, que era como un grupo de personas que venían un poquito como desde el mundo del Instituto del Bienestar, Universidad Adolfo sí, Ibáñez, como eso, que sí, forman esta fundación y empiezan a hablar todos estos temas. Y ahí ya fue como definitivamente ya, tate, sabes que esta es la cuestión, claramente esto va para allá, ahora ya tengo formación en esto, sí, claro. vamos. Y así, Wow, así ha wow. sido. Sí. O sea que ha sido bien espontáneo también. Pero yo creo que tú de alguna manera, por lo que me estáis contando, con el relato, digamos, veo que hay algo también, tú también lo has visto desde tu formación, por el lado de la psicología, que hay un poco estimulado esto y hay hecho puente a lo mejor medio eh, sin cachar mucho, medio inconscientemente, haciendo los mismos puentes que a la otra gente le hizo sentido, ¿cachai? Le hizo N sentido, sobre todo a los músicos. Y ahí, bueno, un poco la experiencia que yo te iba a contar, bueno, que es cortita, pero que me llamó mucho la atención. Yo, antes de empezar a estudiar flauta, estudié piano y mi profesora de piano es una compositora que vi en Viña, que la encuentro así adorable, adorable. Ella me formó, pero de una forma así, muy, muy, muy tipo conservatorio, clásica. Y ya cuando un par de clases después que ya teníamos más confianza, ella me confesó que ella era además o sea, que era pianista, pero además era concertista en guitarra y que no pudo desarrollar su carrera porque ella tenía un pánico escénico tan terrible y la angustiaba tanto que finalmente decidió hacer otra cosa. O sea, imagínate el impacto que eso tenía de enfrentarse al escenario, no poder y elegir, bueno, yo sé que me voy por el camino del piano, ¿cachai? Y no pudo, ¿cachai? Entonces, eh, obviamente, por ejemplo, claro, cuando yo estudié en la escuela humana también, las veces que hay examen de flauta también, tú estás súper nervioso, ¿cachai? Y en el caso de la flauta, para la gente que no es flautista, digamos, el ya apretarte un poco altera tu sonido, por ejemplo, y no podéis tocar y te sale pésimo. Y si no podéis tocar, te pones más nervioso, ¿cachai? Entonces, creo que ese tema Exactamente. es muy, muy, muy importante de cómo tú, porque se supone que estás haciendo algo que lo pasas bien, que te encanta. Entonces creo que ese mundo de todo el bienestar emocional eh, arriba del escenario es un tema. Me imagino que con el tema de la práctica, porque el músico profesional está estudiando y está practicando mucho de todos sus días, los que son músicos de orquesta, grupos de cámara, los que tienen exigencias profesionales menores, ¿cachai? Entonces, ahí, Totalmente. Y ahí está el eso, puente.
Muy Y interesante. fíjate qué interesante esto que tocas tú, porque cuando yo comento a qué me dedico, la mayoría de la gente dice como, ah, el tema del pánico escénico. Y a mí, Claro, bueno, como que trato de hacer un poquito de psicoeducación ahí, mi alma docente, como, a ver, no es pánico, ¿ya? La claro, respuesta panicosa es como un extremo dentro de, o sea, hay que diferenciar mariposas en la guata de pánico, ¿ya? O por sea, el supuesto, pánico te lleva a seguir arrancando o congelarte, ¿ya? Que claro. puede pasar, pero, pero al final también aquí como, o sea, si tú evocas pánico, pánico vas a tener, ¿ya? Entonces es como, no, vamos primero como entendiendo bien esto. Entonces, toda esta situación de nerviosismo que se produce arriba del escenario, que es algo muy normal que nos pase por lo demás, porque exponernos a otros es algo que el cerebro codifica como, como algo ansioso, digamos, ¿no? Como una amenaza en algunos casos. Entonces, es entendible. Entonces, es normal ponernos nerviosos, donde hay que distinguir es como en los niveles, ¿no? O sea, es como yo lo puedo manejar, siento que tengo herramientas para hacerlo, puedo adquirir herramientas o definitivamente esto se me va de las manos y como tu profesora sencillamente no lo puedo hacer. Pero, dicho eso, la mayoría de los pacientes músicos que yo tengo no me consultan por eso. Entonces también ahí hay un mito de esta cosa así como tan como que este fuera el gran tema. O sea, sí, es un tema, pero ahora yo te diría desde mi lado y otros colegas que están trabajando desde la mirada del yoga, del mindfulness o la meditación propiamente tal, desde distintas herramientas, lo que queremos es como prevenir, por eso nos encantaría meter esta visión más como dentro de la formación y el conservatorio, para que esto se fuera trabajando en paralelo y no que fuera como un cúmulo de cosas que llega a un punto en que ya no puedes como No, sostener ni enfrentar. pero por supuesto. Entonces, mi teoría y como mini teoría modelo que he desarrollado tiene que ver más bien como con mucho foco en el autocuidado. Ese autocuidado construye un bienestar. Ese bienestar yo me familiarizo a nivel total, digamos, mental y corporal, a pesar de que no creo en esa diferencia, tú lo mencionaste también en algún minuto, pero ya, es como lo entendemos. Y eso te lleva a desarrollar una confianza que te permite poder enfrentarte mejor arriba del escenario, un montón de cosas, lo que este como modelo ABC, autocuidado, bienestar, confianza que he ido construyendo. Entonces, finalmente cuando tú experimentas una sensación tan difícil arriba del escenario, sí, hay que cuestionarse qué pasa arriba del escenario, pero también arriba del escenario qué se está proyectando de lo que pasa abajo. ¿Qué pasa con tu vida en el cotidiano? ¿Cómo llevas tu práctica? ¿Cómo son tus relaciones interpersonales? ¿Cómo te cuidas a ti mismo? ¿No? El descanso. O sea, El descanso es un tema súper en la vida de los músicos. claro, partamos de la base, bueno, yo creo que tú eres bastante más joven, pero mi generación, por ejemplo, yo entré a la universidad 90 y ya en esa generación tomar la decisión de ser músico, yo pasé por eso, porque tú ya partes, o sea, atreverse, y a ser artista no lo voy a dejar solamente como músico, ser artista, estudiar arte, ser artista visual, ser actor, ¿cachai? Y ser músico, tú al tiro te pones un desafío que está un poco más, porque no es que tú salgáis de la carrera y tenéis pega, digamos, o sea, obviamente tú tienes que enfrentarte a una presión, y tenéis 20 años, tenéis 18 años, no cacháis nada. Entonces, esa decisión es dura, es muy dura. Y algunos que tienen la suerte, y puedo decirlo así, de una familia, no necesariamente en familia de músicos, pero me tocó con amigos que las familias eran, vamos, te apoyamos, o sea, dale, si es lo que tú quieres. Ahí hay un apoyo súper importante, que te permite poder Ya, navegar al principio, ¿cachai? Entonces tú partís con eso, el músico parte con eso. y ahí se juntan dos cosas que son poco afortunadas, que es el tener que, todo este peso que se le otorga culturalmente a los 18 años como que se define tu futuro, ¿no? Y como Además, toda esta cosa que tenía, pero que cargada históricamente, como si no te va bien en la prueba, entonces es como fregarte para... Ya, había sí, un claro. peso importante. Y eso además ligado a la rebeldía propia a los 18, 17, 18, 19, uno todavía es Sí, adolescente, pero un sí, adolescente un claro. poquito más maduro en algunos casos, pero todavía es adolescente. Sí, Además esta sí, rebeldía, ¿no? Entonces este modelo como de la familia que no quiere que tú estudies música y tú con esta rebeldía un poco romántica, ¿no? Como de no, pero sí, es que cómo, y entonces se genera toda una energía creativa también a través de esta confrontación
que puede ser interesante, divertida, anecdótica, pero en algunos casos bastante trágica, la verdad, Sí, y un muy mal punto de partida finalmente, o sea, o imagínate. sea, mira, un ejemplo, yo tuve la gran suerte de tocar en el club de jazz de Macul, que ya no existe. O sea, y a través de eso vi que en el club de jazz, yo creo que el 80% eran profesionales de otras carreras y había muy pocos músicos profesionales, ¿cachai? Y tipos apasionados, ¿cachai? Y había, o sea, entre médicos y ingenieros, lleno, lleno, ¿cachai? Tipos y así, pero les encantaba y tocaban y estaban dedicando su vida básicamente a tocar. Nosotros ensayábamos harto. eh, entonces, claro, ahí hay un componente súper importante de eso que tú dices, que en el fondo tú estás entrando ahí, había un paradigma, yo creo que hoy día eso está mucho más, por suerte, afortunadamente está más liviano, digamos. Y yo creo también que hoy en día existe esta visión como más, como un poquito más orgánica de las cosas en paralelo, porque antiguamente Claro. además era, me lo que me pasaba mucho, como, estudias psicología y tu hobby es la música, y para mí era así como, no, ¿qué dar esta Sí, explicación de no? En algún momento odié la palabra hobby, y es más, hasta claro, el día de claro. hoy me la dicen y como que, no me gusta. No es Eh, hobby, claro. Como que no, para mí el hobby es otra cosa. Decía como, no sé si le podemos llamar hobby a algo en lo cual me tuvo durante 5 años en mi vida tocando, no sé, 6 horas al día. Eso no es un Sí. hobby, ¿cachai? Eso, Oh, no. ¿cómo puedes degradarlo de esa manera, Sí, ¿cachai? claro. Entonces hoy en día yo creo que hay una idea más como de que esto lo puedes llevar en paralelo, ¿no? O sea, como eres esto y además eres esto. O eres esto, a lo mejor no te formaste profesionalmente en música, o para otros será fotografía, plástica, deporte, lo que sea, pero es algo en lo que tienes un desarrollo profesional o semiprofesional, donde te puedes trazar ciertas metas específicas y donde, y que lo voy a hablar desde la psicología, un punto de equilibrio importante dentro de tu salud mental también. Porque de Exacto. hecho, hoy en día lo que se considera poco sano es que las personas tengan solo una orientación vocacional en la vida. Puede Claro. ser que haya una vocacional más importante, pero lo que se ha visto en términos de salud mental es que ayuda muchísimo el tener un deporte desarrollado un poquitito más allá, no sé, hobby, no sé cómo llamarlo, una actividad en el fondo como extra programática, eh, que también suena peor, pero bueno, algo que estás desarrollando en paralelo, pero Claro. con metas de manera consistente, vinculándote con otros, ¿no? Y que no sea ese como que a mí me pasa mucho, mucho, mucho de tocar en ambientes donde no son músicos, sino que, no sé, me llaman a tocar en una comida de médicos, ponte tú, y como, Sí, claro. uy, yo siempre quise, pero nunca, bueno, lo que pasa es que, y tú los notas como eso ha sido realmente un dolor en la Un dolor. vida y cómo decirle a la familia eso no significaba que iba a ganar menos o que iba a ser menos médico o que no lo iban a tomar en cuenta. Todo lo contrario, era puro enriquecimiento en el fondo. Sí, sí. No, yo creo que las experiencias ahí son, bueno, importantes. Y hoy día creo que, y lo que dices tú a propósito del tema del hobby o el tema del pasatiempo, hay mucha gente que yo creo que el pasatiempo se convirtió finalmente en un sustento, tanto espiritual e incluso económico, ¿cachai? Porque finalmente tú te le pones tanta pasión a lo que te gusta y lo que estás haciendo y que las puertas se podrían empezar a abrir solas. Entonces creo que tener una mirada como mucho más positiva en realidad, ¿cachai? Como resignificarlo, eso quería, Sí, ¿cachai? totalmente. Oye, Francisca, nada, súper, súper, o sea, estoy encantadísimo con lo que me estás contando, muy, muy entretenido, porque en lo verdad es que veo que tiene mucha arista. Finalmente, ¿por qué se acaba lo de estos conciertos de la legua? Por una cosa muy práctica, yo me fui a Perú Ah, ok, y sí, y siguió funcionando porque había un equipo de personas en la legua también que me acompañaban en esto. Y siguió funcionando porque había algunas cosas comprometidas, dentro de ellos, por ejemplo, el concierto de la Pachi Santibáñez, pero fue creo que un año más y de ahí ya como que para mí era imposible tener capacidad de gestión desde fuera, ya estaba metida, o sea, como maternidad, insertarse en un nuevo país, no, tratar de acá, armar carrera. O sea, era casi como hasta irresponsable, la verdad, ya, así como antojadiza, así como llevo esta cosa. No, yo creo que también eh, me encanta esta imagen, o sea, la metáfora siempre del casino, de que uno tiene que saber cuándo retirarse, y yo creo que sí, claro, ese era, o sea, es súper sano, yo creo que es súper sano en términos de salud mental, desarrollar la capacidad de saber cuándo
retirarse. Y ese era el momento, porque además había sido algo tan bonito que había marcado grupos de músicos, como te digo, hasta el día de hoy, y de repente me comentan. em, se había producido un cruce bastante mágico, entonces fue como, bueno, dejémoslo acá y cuando vuelva a Chile veremos qué es lo que pasa. Pero claro, volví a Chile en otro, como No, y desde otro lugar. o sea, te tocaba, claro, volviste, imagínate, 2019 con estallido, después pandemia, pasaron, Sí, o no, sea, recién yo creo que estamos después del 23, 24, estamos retomando recién, ¿cachai? O sea, la gente, sí. no sé, el año pasado empezó a volver a la oficina, o sea, todavía hay mucha gente que se quedó remoto. Bueno, hay un cambio bien importante. Bueno, pero es interesante porque queda un antecedente muy lindo con respecto a la gestión que se puede hacer, porque esto está vinculado a algo que comentaste también en tu conversación, que era un poquito de enmarcar los lugares, ¿cachai? Los lugares donde tú vas a ver, por ejemplo, conciertos. Eh, y era, ¿qué pasa si tú llevas el concierto a las personas? Si llevas la música a las personas? Entonces tú te empiezas a dar cuenta que porque siempre es como, o tal vez no, pero hay un grupo pequeño o un grupo más reducido que va a los conciertos, que se interesa, que le gusta, que siempre está escuchando, entonces está interesado en saber. Yo voy mucho, ponte tú, a los conciertos de la Orquesta Cámara porque están en la iglesia, yo ando mucho en bicicleta, entonces, cacho que está una iglesia cerca, voy. Pero ahí yo me fijo también cuáles son los públicos que van. Todavía, efectivamente, tú puedes ver que hay un porcentaje bien importante de adulto mayor que va a los conciertos y la gente más chica yo creo que se ha estado sumando y están pasando cosas a otros niveles, pero el tema de los públicos ahí es bien Y también, importante. sí, importante tomarlo en cuenta y también me gusta mucho hablar del tema de expectativas, ¿no? Porque cuando tú dices, oh, estoy haciendo un concierto en la Legua y la gente me dice, ay, es una cosa transformacional y sí, o sea, efectivamente ese es como el impulso, pero también ahí hay que ser súper respetuosos. De repente toda una población va a este concierto con todo este ánimo transformacional y la gente de la población te dice, nosotros no tenemos ni un interés en que nos transformen. Gracias por el concierto, pero no necesitamos que nadie venga así como un mesías a cambiar No, por lo supuesto, que... mentalidad ni nada, obvio. Entonces también súper importante tener la mirada desde ahí y eso fue algo que nosotros hicimos como ¿qué podemos aportar desde lo que ellos quieren que Sí, les claro. aporten? Yo en general pienso que esa debería ser como la política Algo más respetuoso, por supuesto. algo súper respetuoso, comenzando desde ahí. Y me acuerdo también en algún momento nos vinculamos con personas, porque estaban pasando cosas, había muerto harta gente en la legua en el tiempo que hicimos la... Sí. ¿Y qué pasó además que desde los grupos de narcotráfico empezaron a cambiar los códigos? Entonces, por ejemplo, habían códigos históricos que tenían que ver con que en la feria del domingo no se disparaba, por ejemplo. No habían confrontaciones en la feria de los domingos hasta que empezaron a haber, ¿no? Y fallecieron un par de niños y hubo cosas así como bien delicadas. Entonces, ya, ¿no? La población tiene que redefinir un poco en términos de cuidado. Entonces empezó en ese momento también a meterse el Estado, nos contactaron un par de arquitectos, un poco como, pero nos dijeron, la intervención, o sea, como, qué bonito el tema de la música y toda esta mirada transformacional, pero la intervención que necesita una población para disminuir este nivel como de violencia o de inseguridad que había, pensando más que nada en proteger a la infancia, pasa por un cambio en una mirada urbanística, o sea, hay toda una serie de cosas, ¿no? Es como que no puedes tener callejones, porque en el fondo los callejones son como donde se anidan todos las, ¿cómo se llama esto? Como los grupos más complicados. Hay una forma de articularse que es como no te la magia, como que vayan a ir acá y con música, o sea, pasaban cosas y de hecho las personas de la población me decían, tuvimos este concierto y durante una semana después no hubo más balaceras, por ejemplo. Cosa que tú decías como ya, eso sí, tiene algo de magia, algo pasa en términos de, no sé, cuando los físicos cuánticos dirán hay temas de energía, velo desde donde quiera, los más espirituales dirán otras cosas. Algo pasa, pero no es lo suficientemente transformacional, o sea, es como tienes que ligar un montón de cosas. Entonces, voy a volver para no irme por las ramas al tema del público que decías tú. En ese momento mi contraparte en la población La Legua era el padre Gerardo Wyss, que era un sacerdote obrero francés que llegó a Chile por los años 70, no sé si el 73, antes después, pero por ahí, que de hecho falleció el año pasado, un hombre maravilloso y muy de ahí, de entender la mirada desde la población. Y él me decía, me parece que lo escucho, me decía Francisca, si nosotros logramos
transformar el alma de la visión de un niño en cada concierto, con eso estamos. Claro, Uno, y para mí en ese minuto, claro, yo en mi mente más joven, entonces no sé, 23, 24 años, era como, no, padre, tiene que ser todos los niños y los papás, y además como con esta, que es un modelo teórico en el fondo de intervención social, que tiene que ver como que yo impacto directamente a uno, pero después sí. indirectamente, ¿no? Es un tema como de rama. No, me dijo tú, enfócate si es que en un concierto logramos como meter esta semilla en un niño, ya estamos listos. Entonces, qué bonito también, porque yo siento que a veces la visión de los productores en términos de impacto al público va de más a menos. Y definitivamente es de menos a más. O sea, no, Por en ahí, términos de claro, recursos de todo tipo, bueno, claro, manejar mejor, pero claro, esta cosa del súper concierto, gran, no sé qué, sí, está perfecto, es necesario y todo. Pero como el súper concierto va a transformar la sociedad, claro. no estoy segura. Yo creo que las iniciativas que lo transforman son mucho más las iniciativas locales, que Claro. además son de mucho menos presupuesto, pero donde pareciera que se ve como un sentido y se pone, se hace un vínculo, es otra cosa, ¿no? Hay un tema de expectativas, sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo. Expectativas desde el gestor, ¿cachai? Yo como que en este proceso de ir entendiendo también los públicos me di cuenta que la gente común, porque tú te preguntas, ¿por qué siempre es la misma gente que va a los conciertos? Y la gente común, bueno, hay otras razones, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Puta, a mí me encanta, pero yo salgo tarde, no alcanzo a llegar. Conciertos más temprano, no puedo llegar al concierto. Ya, ok. Y así me encontré con muchos que yo les preguntaba directamente, ¿te gusta esto? ¿Tú escucháis? Sí, me encanta. La encuentro lindísima, me encuentran... No cacho tanto los compositores, pero me gusta porque me tranquiliza, porque me hace bien, porque hay un tema de bienestar. Pero me Y parece perdón, muy... Sí, dale. no, te quería comentar ahí solo para cerrar lo que sea esta persona, pucha, no alcanzo a llegar o salgo tarde. Ahí también que importante redefinir la mirada desde la empresa o desde el empleador, voy a la para no meter solo Por las supuesto, empresas, pero a lo mejor por el supuesto. empleador más que decir, oye, nosotros les vamos a regalar entradas para ir a ver todo lo cual, a lo mejor la persona dice, mira, no me interesa que me regales la entrada, pero ¿qué tal si me das un bono de Ah. 2 horas? Entonces yo 3 veces al año puedo salir 2 horas Claro, antes para alcanzar a ir al concierto que quiero ir, ponte tú, no sé, que de claro, repente puede ser mucho más valioso que no sé, oye, entradas para ir a ver a la Orquesta de Londres, no sé, algún concierto así súper guau, que lindo, bacán, pero sí, de claro. repente la persona lo que quiere es ir a ver el concierto de Strauss, de oboe, tocado por la Orquesta de Cámara de Chile, con un solista que realmente aprecia, un concierto que realmente le gusta. Eso es mucho más valioso, o sea, Sí, claro. también de repente desde distintos lugares como que se percibe lo grande, lo grandioso, lo apoteósico, ¿no? El súper teatro, súper no sé qué, y esta persona dice, no, ¿sabéis qué? No, eso no es para No, todos. claro. No, y eso es muy importante, o sea, hay que considerarlo bien, y ahí yo creo que hay diferentes soluciones, cosas entretenidas, digamos, que se pueden hacer. Francisca, te quiero preguntar algo que ya tiene que para un poco entender y que tú cuentes en el fondo lo de una nueva flauta. Un poco, ¿cuál es la metodología que tú aplicas? Que puede ser esa, digamos, una forma de contarlo, o tal vez, mira, decirme qué te gustaría, cómo ves esta plataforma en los próximos 3, 4 años. Mira, yo creo que desde el mencionar una nueva flauta y aparte ahí como la génesis, el nombre una nueva flauta no viene de porque yo sea flautista, la verdad. Hay un libro, que de hecho lo tengo acá, lo voy a mostrar, pero estaba Ya, trabajando por otra cosa, por este libro favor, que se llama La improvisación en la vida y en el arte, ya, de Stephen Nachmanowitz, que es un ya, violinista que, bueno, tuvo una carrera muy particular. Y voy a volver ahora cuando yo tenía como 12 años y mi profesora Clarina, que te la mencioné en algún momento, yo ya estaba como en esta cosa un poco más de tocar mucho, perfilándome como flautista, ¿no? Y ella me entrega un cuento, que eran 2 hojas de fotocopia, que de hecho las tengo todavía, que era claramente fotocopiado de un libro, un cuento que se llama Una nueva flauta. Y es un cuento que ocurre en Japón, no sé, algún escenario como imaginario, pero como milenario, donde había un flautista que, no te voy a contar el cuento, pero básicamente la lectura que yo tengo ahora es como que se cuestiona cosas más profundas que solo
tocar, ¿ya? Ok. Pero de una forma súper simple, es un cuento muy simple. Ya. Pero ella me lo pasó en ese momento y yo lo leí, fue como, ah, qué bonito, como quien lee, no sé, a los 12 años, ¿tú cachai? Como ni una profundidad y, Sí, claro. oh, qué bacán, pero yo siempre sentí que como, hoy la profe, qué amorosa, pero como que me puso mucho más fichas de las que debía realmente. Y Ok. el cuento quedó guardado. Y años después, cuando yo me pongo a trabajar en esto, me recomendaron este libro, lo compro, abro el libro y, oh, me encuentro con, El cuento. era de acá, era de este No te libro, yo nunca puedo. pensé que era de este Wow. libro. Que fue así como una señal, lo volví a leer y dije como, ah, ahora sí que lo entiendo, ¿no? Como que ya 30 años después, sí, ya como que bueno, ok, ahora sí, a pasar agua bajo el puente, parece que ahora lo entiendo. Entonces de ahí viene esta cosa, un poco como del músico que se cuestiona y que le pasan cosas, es como en muy cortito, algo que habla de cosas donde uno lo puede llevar a capas como muy profundas y muy como de cuestionamientos que nos hacemos los músicos. Entonces de ahí viene una nueva flauta. Ok. Y esa es un poco la esencia. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque me pasa mucho que me dicen como, oye, te llamamos para que tú hagas un taller y les des unos tips y le entregues herramientas. Y es algo que en sus inicios hice bastante. Y siempre tienes que dar herramientas porque además la forma de materializar lo que alguien te enseña en una clase, en un taller, eso está muy Sí. bien. Pero en algún punto me desmarqué y dije, no, pero yo no soy una entregadora de herramientas ni les voy a dar tips, primero porque mi concepción del ser humano es que en el fondo cada uno tiene una esencia individual, única, entonces los tips por supuesto que no le llegan a todo el mundo de la misma manera. Hay algunos que son más generalizables, pero no. Entonces en esta línea empecé a darme cuenta que el proyecto tenía más que entregar herramientas concretas, inspirar. Aquí viene el cambio de mirada cuando incluí el tema de la compasión. Entonces Ah, ok. empecé a incluir el tema de la compasión, cambiar un poco mi mirada, enseñar un modelo que lo pueden ver en mi Instagram de regulación emocional de Paul Gilbert, que es el creador de la terapia central de la compasión. Y desde ahí me empecé a dar cuenta cómo yo sola entregando pocas cosas, los otros, como que el músico podía empezar a construir algo que tenía más que ver con sí mismo. Perfecto. Entonces, eh, en este momento te diría que es más como inspirar y, por ejemplo, ahora no sé si te comenté, pero estamos como en un plan durante este año de internacionalización. Ya. No es una gran cosa, digamos, pero estamos tratando de dar algunos pasos. Y, por ejemplo, está esta Feria Internacional de Música Clásica que se llama Classical Next, que se hace en Berlín. Y voy a ir a hacer una conferencia Classical Next, en el fondo. ¿Y por qué lo cuento? Porque el tema de la charla era cómo la salud mental es un factor de innovación, o sea, cómo hacernos cargo de la salud mental del músico clásico específicamente, es un factor de innovación dentro del futuro de la música clásica, porque el futuro de la música clásica es lo que se habla en Classical Next. Oye, bien, a todo esto bien importante ese encuentro, o sea, no es menor, es una cuestión gigantesca, o sea, pasa de todo, todo vinculado, entiendo, a la música adopta, así que felicitaciones, qué bueno, digamos, que puedas ir y participar. Yo espero en algún minuto, si nos va bien con el canal, ir también, participar. Claro, pero entonces la idea, por eso te digo, no es como que yo voy a decir cómo lograr que no sé qué X, el modelo, no sé qué, a pesar de que todo eso está, pero en el fondo, y estoy trabajando con una coach que me está acompañando para construir esto, es lo que voy a hablar allá, es, esto viene completamente desde una inspiración y eso es lo que me interesa transmitir, ¿no? Y cuando lo llevo y le pongo carne, digamos, y lo llevo, lo anoto, aparece, te dije un relato, tiene todo el sentido. Me voy, por ejemplo, a otro campo, esto que comentabas tú al comienzo en la presentación del Performance Healthcare Committee de la National Flute Association de Sí, Estados Unidos. sí, Es un grupo muy lindo porque yo creo que somos como 15 personas, que somos todos flautistas, o fuimos flautistas, pero nutricionistas, neurólogos, traumatólogos, kinesiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, bueno, psiquiatras de distintos pero el lado de ámbitos la de la salud, salud, de la salud. de la salud. Sí, entonces llegan preguntas desde cosas súper prácticas, oye, yo tengo un problema en el cuello, que no sé qué, ¿verdad? Hasta otras cosas como que tienen que ver con salud mental, espiritualidad.
Entonces, cuando vamos a estas reuniones siempre aparecen temas como muy concretos, además como son los norteamericanos en general como muy como ya, entonces esto así, todos, bueno, son unas reuniones fascinantes porque duran 15 minutos y son mucho más eficientes que cualquier otra reunión de 4 horas, funcionan muy bien. Y ahí entonces yo de nuevo como que me di cuenta que, porque siempre te están proponiendo que escriba a todos artículos para The Flutist Quarterly, que es la revista de la asociación. ¿Ya? Entonces, yo primero pensé en esta cosa como de ya el tip, el consejo, el no sé qué. Y sabéis que en algún minuto escribí un artículo que de hecho tenía que ver como con el equilibrio entre la disciplina y la compasión. Y fue así como, me escribió gente y era como qué increíble que alguien esté hablando de esto cuando ha sido algo que históricamente siempre es como reñido, o sea, como, o sea, en tu vida aplicáis como o la compasión o la disciplina, pero no, estas cosas juntas no. Y en el fondo empecé a hacer la baja, a ir tejiendo a poquitito como lo que aparece en el fondo como está en esta cruza y tenía sentido y era asequible para las personas. Entonces, como que, por ejemplo, en este comité yo dije, ya, mi rol acá no es como, porque además tampoco llegan tantas preguntas de salud mental, pero dije, ya, mi rol acá es, yo creo, como aportar una mirada distinta, ¿no? De todas maneras. Oye, Así cuéntame, que bueno, y cuál ha sido la respuesta de la gente con la que hay trabajado? Músicos, por ejemplo. bueno, yo creo que siempre hay una respuesta que es práctica en términos de objetivo, que pasó, ¿no? Y otra también que tiene que ver con qué les pasa a ellos en el proceso más allá de lo que estaban buscando. Ya. En general, me suele, o sea, la mayor población de pacientes que tengo son gente que me pide acompañamiento para un proceso puntual, ¿no? Postular una orquesta, tiene que dar una, no sé, una soprano que tiene que dar tiene que presentar un rol importante y está como complicada. Y harto examen de título, en el fondo el recital de grado, el concierto de Ah, ok. título que tienen que dar los músicos. Y ahí se ha empezado a construir un know-how también muy bonito porque muchos se ponen nerviosos no por el examen en sí, sino que se ponen nerviosos porque sienten que no tienen el nivel para dar el examen, o sienten que el examen es como que tienen que hacer como una cosa como superlativa respecto a lo ya logrado. Yo siempre les digo ahí, expectativas, ¿cachai? Como manejo expectativas. Oye, Mm. si la universidad ya te visó y te egresó, tú ya estás listo. El examen, el concierto es un acto de vanidad social que corresponde, Es digamos, un porque en el fondo es como protocolo, por supuesto, eh, claro. un protocolo, pero también yo le sumo el tema de la vanidad porque uno quiere que, por supuesto, suene increíble y tocar una No, obra claro, compleja y que esté claro. todo súper bien y ojalá Y, que es, además tenga un buen review. y este último examen también, ¿no? Claro, no, si tiene todo su... Exactamente. Claro. Pero luego me empecé a dar cuenta, porque resulta que hay mucha procrastinación en llegar a ese examen. Entonces de repente llegaban pacientes y me dicen como, ya, yo tengo que dar el examen en 8 meses más. Ya, perfecto, entonces yo al tiro les hago una canta invertida y empezamos a trabajar en el fondo en retroplanning. Bueno, para este momento debería pasar esto, para este momento esto, ta, 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 y de ahí empezamos a trabajar. Y algunos empiezan a aparecer conflictos, cosas, autoboicoteos, no sé qué, y ahí me di cuenta que lo que realmente los amedrenta no es el examen, sino que te tituláis y qué pasa contigo. En el Eh, caso de los músicos, eso en otras profesiones pasará también, pero desde la nuestra, eso es un punto bastante crítico. Porque en el fondo es como ya, me titulo y no voy a ir al diario, pensaba así como antiguamente, no voy a ir a Laborum, a LinkedIn a buscar pega. Es un modelo completamente diferente. Y es un modelo para el cual los conservatorios no te preparan. O sea, es como que asumimos que todos más o menos vamos a ir haciendo las cosas como se han ido haciendo, pero también de repente hay, pucha, pero es que tal instrumentista que está en una orquesta siempre llama de extra solo a sus alumnos y no sé quién le tiene mala, no sé qué, y entran a jugar una serie de elementos, o todas las fichas puestas en voy a ganar un fondo para ir a estudiar a no sé dónde, no te ganaste el fondo. Se empieza a ensuciar un poco eso, pero genera una cosa como muy vertiginosa. Entonces, por ejemplo, en ese caso específico, trabajamos la preparación para el examen, eh, que no bajen el examen, salvo que sea, tengo una paciente a quien quiero mucho que tuvo un accidente, entonces definitivamente lo que correspondía era bajar el examen. Ujú. Pero empieza a ver también, empiezan a aparecer todos estos temas. Y otros temas, es bonito de ver. Cuando llegan muy así como, bueno, esto es lo que vamos a tocar, y yo tengo un protocolo, hacemos una cosa que se llama el semáforo, donde anotamos todas las piezas, movimiento por movimiento, en qué estado están, qué trabajar. Y ahí también me meto un poquito desde lo musical, que me gusta, para mí es como entretenido en el fondo. Pero es tu lenguaje, obvio. Obvio. Sí, entonces Sí, es como claro.
bien. em, y después, oye, pero ¿te puedo hablar de otra cosa? Y siempre me preguntan, porque sienten que es como, mira, yo sé que tú eres psicóloga de músicos, pero yo te puedo hablar de otra cosa que me pasa también. Y de repente aparecen unas cosas increíbles. Y ese es el factor que les está produciendo problemas para dar el examen, enfrentarse a la vida, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que esta mirada reduccionista del escenario o del concierto específicamente, no, o sea, Es, aquí es el venga. efecto, es como el efecto, obvio. Exactamente. Entonces, bueno, en general, los pacientes que he preparado para audiciones, tengo otra profesora que ahora acaba de ganar una cátedra, por ejemplo, en Brasil, y conciertos y todo, en general han sido súper exitosos, o sea, en general han funcionado súper bien. Pero más allá de eso, porque también hay algunos que no han funcionado tan bien, pero ya como check. Pero lo bonito es que a pesar de que a lo mejor no haya funcionado con la expectativa que tenían o como querían, la cosa estuvo ok, pero después podemos resignificarlo de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, aparece esa siguiente patita, ¿ya? Y yo hago un trabajo fuerte en eso, también les digo siempre, bueno, desde mi punto de vista, el momento de mayor exposición y vulnerabilidad del músico es después de la situación escénica que sea, el concierto, el solo, el examen, la audición. Ese es el momento de mayor vulnerabilidad. Sí. Entonces siempre les digo, por favor, tengan claro quién los va a acompañar, quién va a estar ahí, pero no así como la buena onda, no, tú llamas unos días antes, Juanito, mira, este momento es súper importante para mí, yo necesito que haya alguien que yo quiero que me conozca de confianza, ahí en caso de cualquier cosa, puedes ser tú, me acompañas, estás dispuesto, eso es muy importante porque además el nivel de deserción que hay post experiencias traumáticas o no tan buenas en el mundo del arte y el deporte es ahí. Ayer lo comentaba con alguien, le decía, en el mundo de la gimnasia artística, por ejemplo, está estudiado que el mayor porcentaje de deserción se da en el auto o en la micro, en el camino entre el gimnasio y la casa. Pero este apoyo así como integral, pensando en Mm. el músico, o sea, me encanta, es impresionante. O sea, si algún día haces tu preparación en eso, me encanta, yo me sumo, me anotaría así al toque. ¿Verdad? Bienvenido. Me Y de encantaría hecho, ayudar a los músicos, pero porque hay un nexo ahí muy, muy importante con ellos. Otra de las cosas que no está en una malla, por ejemplo, de un artista, por ejemplo, de un músico, es cómo haces tu propia gestión, cómo tú puedes gestionarte con una empresa, cómo podrías tú hacer una tormenta de ideas y decir, mira, en realidad yo puedo abordar la empresa de distintas formas. ¿Cómo llego a la empresa? ¿Cómo hablo con la empresa? ¿Cómo tengo que responder? Porque en la empresa, mira, esos son los códigos de la empresa. son todos iguales, todos funcionan de una manera, ¿cachai? Responden de una manera, tienen unos plazos súper claros, y si tú hablas ese lenguaje, podéis conversar con ellos y te van a escuchar. Si no hablas ese lenguaje, no te pescan, ¿cachai? Pero eso tú tienes que aprenderlo, Totalmente, ¿cachai? totalmente. Y tenéis que estar bien parado también. Por eso son dos áreas, yo creo, como de que los conservatorios deberían desarrollar, que algunos principalmente, que tiene que ver como con la autogestión Claro. y principios básicos como de gestión de herramientas de marketing, no tengo idea. Y por otro lado, todo esto que yo estoy por ahora yo y bueno, otras personas también trabajando en torno a la preparación personal, porque de repente, por ejemplo, em, no sé, pues hay alguien que tiene una visión muy negativa del mundo de la empresa o de los empresarios y su Sí, vinculación con el arte. Entonces, eso de repente tiene que ver con como con una negación o con algo a nivel personal que si tú lo trabajas, claro, puedes llegar a igual dar ese paso. En claro. cambio, hay otros que te dicen, no hay ninguna posibilidad, yo ahí no me meto porque son todos así y me va a pasar no sé qué. No, esas son defensas que has construido por algún motivo, bien, pero de qué manera las podemos hacer distintas. Así que tú me preguntabas un poco cuál es el futuro en que de aquí a 3 4 años, yo creo que seguir bastante en lo que he estado haciendo hasta ahora. Ya. Hace unos días hablé con un amigo que arma festivales y le dije, mira, yo solo te quiero pedir que ojalá como instaurar como un básico dentro de cualquier festival de un día, 3 días, 5 días, un mes, el que haya un espacio para estos temas. Le dije. Que eso sea como un básico. O sea, que instauremos la Sí, claro. cultura en este país de que cada vez que hay un festival de instrumentos, Sí. coros, de directores, de lo que sea, haya espacio para estas temáticas. Ya sea poquito, ya sea más, ahí vemos como estas cosas normalmente un poquito tailor-made, ¿no? Como que nos adecuamos un poco a las necesidades, a los presupuestos, etcétera. Entonces, eso estoy dándole así como fuerte. Estoy escribiendo un libro también. Así Ah,
Ya, Que perfecto. esto vea la luz Qué prontito, que en interesante. el fondo son como reflexiones en torno a la compasión desde en el mundo de la música, digamos. Uf, Eh, no, harto, harto. Y Harto, que, harto. Así que claro. internacionalización también, lo que se pueda. Hay otro seminario también que tenemos ahí como en Veremos en Estados Unidos. Y lo que quisiera es, que ahí estoy viendo cómo generar, empezar a generar grupos de supervisión, que se usa mucho en psicología en el fondo. Generar grupos de supervisión de psicólogos, no solo de Chile, de distintos lugares, en torno a estos temas. Entonces, oye, mira, yo tengo un caso, un músico que no sé qué, en Colombia, No, entonces lo supervisamos entre muy, todos. muy Entonces, interesante. generar una línea de trabajo y siempre el eje de la compasión, eso, definitivamente. Sí. Muy, muy, muy interesante. Y nada, yo creo que siempre, o sea, hay 50.000 temas para hablar. Yo creo que por lo menos me pudiste contar bastantes cosas de tu experiencia, de lo importante que es este tema con los músicos. O sea, creo que es esencial, es como una cosa sistémica. O sea, para poder funcionar, tengo que yo también entender y mirarme ciertas cosas que tengo y que impactan en mi quehacer musical, en mi quehacer como instrumentista. O sea, de verdad creo que tu labor se basó. Increíble, súper linda. Me sumo completamente. Así que, no, súper bien. Eh, Espero, bueno, que tengamos una próxima oportunidad, ya estamos como en el tiempo, una próxima oportunidad de volver a conversar, que tú me sigas contando tu nueva experiencia, a lo mejor cuando saques tu libro, de poder, ¿cachai?, Claro. contar. La idea es que quedemos súper conectados. Mi intención, tanto con la entrevista y después de conocerte, es poder seguir visibilizando tu trabajo, que podamos ser, digamos, a través de mi cuenta de Instagram y de la cuenta de YouTube, poder ir contando también tus avances que estás haciendo, poder también ahí. Así que, bueno, espero que estemos en contacto y sigamos, digamos, nutriéndonos de esta área que es lindísima y a mí me súper apasiona. Muchas gracias por el espacio y sí, feliz, completamente dispuesta porque además encontrar espacios de difusión para este tema específicamente tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, Sí, claro, porque pasa que, o sea, yo no tengo nada contra la música popular, todo lo contrario, encuentro que hay exponentes increíbles en Chile, de todo tipo, compositores, bandas, etcétera, pero tienen estas ventanas, ¿cachai? Siento que este lado de la música lo tiene menos. sí, Eh, y Como tiene sus que motivos, ¿ah? Ojo, y eso me es. imagino que hay cosas detrás por eso. Entonces, participar de una visibilización de esto que tú contaste, que es súper importante, o sea, el músico que da su examen y que está pensando que le están pasando cosas, él va a salir a la vida, qué es lo que hay, qué mundo le espera, etcétera. O sea, todas esas cosas, entenderlas, cacharlas. No es, quiero invitar a un par de personas también que me cuenten su experiencia desde ellos, digamos, gente que está estudiando, en todo, para saber su visión. Así que nada, pues yo creo que me encantó tenerte como invitada, te lo súper agradezco, y muchas gracias por tu disposición y generosidad, de verdad, te pasaste. Así que nada, pues Francisca, darte las gracias nuevamente, quedamos en contacto, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. De todas maneras, feliz, ¿no? Gracias por el espacio. Yo, como te decía, me siento honrada, feliz además de poder hablar esto eh, que pueda ser difundido, que llegue a otros músicos y también que llegue a no músicos, para que también puedan entender desde la mirada del artista qué Exactamente. es lo que pasa en el fondo, cuáles son los costos de producción también de la música clásica, que muchas veces no se ven y los paga un tercero, digamos. Sí, Entonces, pues, exactamente. eso. Así que ya pues, bueno, que estés muy bien, te mando un abrazo y nos vemos. Otro para ti. Cuídate mucho. Dale, cuídate, chao.